Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Este es el sermón de la Iglesia de Barrio Norte que corresponde al domingo 28 de noviembre, último domingo del mes. Y vamos a ver el anteúltimo mensaje acerca de la carta a los Efesios, que es lo que estamos estudiando ahora. Y yo quisiera entonces hablar acerca de un pasaje, o es el que toca hoy, un pasaje controversial, tan controversial que en una oportunidad un joven le pidió a un pastor que predicara para su boda en base a este pasaje, y el pastor le dijo no, que en base a ese pasaje él no iba a predicar. O sea, algunos no quieren ni tratar este pasaje. Otros en cambio lo toman literalmente. Y bueno, la verdad que no usarlo, yo creo que es desvalorizar la escritura, desvalorizar la revelación de Dios. Pero tomarlo literalmente significa también ignorar las diferencias sociales que hay de la época entre el que el pasaje fue escrito y nuestra época, que son 20 siglos después, ¿no es cierto? Pero a pesar de las distintas formas sociales, tenemos enseñanzas claves en este texto que nos sirven. Este texto que voy a leer ahora fue escrito en la época donde existían las familias patriarcales, o sea que el padre era el patriarca de la familia y entonces existía la esposa como subordinada a él, los hijos y también los esclavos, que eran parte de la familia, por supuesto con muchos menores derechos que los hijos. Pero todos formaban en algún punto la familia. Vamos a leer el pasaje, dice: subordinaos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén subordinadas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la Iglesia está subordinada a Cristo, también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. No para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos,
haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, este pasaje, escrito precisamente en el contexto de una familia patriarcal, enumera lo que se llama tabla doméstica o código doméstico, o sea, el que habla de la relación entre esposo y esposa, padres e hijos, amos y esclavos, ¿no es cierto? Esta tabla doméstica, este código doméstico era tomado de la ética estoica, de los estoicos, y John Howard Yoder, en un excelente libro llamado Jesús y la realidad política, hace una tabla comparativa de cómo lo enunciaban los estoicos, esta tabla doméstica, y cómo entonces en la ética cristiana es reformulada. Es reformulada de manera que se suaviza completamente aquella ética estoica que era completamente rígida y dura. Aquí entonces se enuncian tres principios. El primero es el principio de sujeción o subordinación. Subordinaos unos a otros en el temor de Cristo. Este es el primer principio. ¿Qué quiere decir subordinarse? Quiere decir, precisamente, es la posición en donde nosotros vemos al otro como superior a nosotros. Es decir, fíjense lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Bueno, fíjense ustedes, ahí está la sujeción. El principio de sujeción aquí comienza diciendo sujetaos o someteos, o más que someteos, subordinaos los unos a los otros. Quiere decir que en algún sentido el esposo debe estar subordinado a la esposa y la esposa subordinada al esposo, ¿no es cierto? La sujeción no es lo mismo que la obediencia. La sujeción puede implicar obediencia, pero puede haber sujeción sin obediencia. Por ejemplo, fíjense ustedes que cuando Pedro y Juan son tomados y llevados al Sanedrín, Pedro le dice al sumo sacerdote, cuando éste le ordena dejar de predicar a Cristo, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces los amenazan, los castigan y luego los sueltan. Y ellos siguen predicando el Evangelio. Es decir, en este caso, ellos están sujetos al castigo de las autoridades, pero sin embargo no obedecen la orden concreta. Siguen sujetos, pero no obedecen. Ahora, aquí hay un segundo principio, y es el principio de autoridad. El principio de autoridad, por ejemplo, aquí, como que en el contexto patriarcal, es que el hombre es autoridad de la mujer, los padres son autoridad de los hijos cuando son pequeños, y los amos son autoridad de los siervos, ¿no es cierto? El principio de autoridad es otro principio importante y que no debemos despreciar. ¿Por qué? En las escuelas debe haber una autoridad, si no sería un caos, un desorden, una anarquía. En un país debe haber autoridades, si no sería un caos, un desorden, una anarquía, ¿no es cierto? Entonces aquí hay dos principios fundamentales que tenemos que ver, el principio de sujeción y el principio de autoridad. Ahora, hay una gran diferencia en cómo ejercía la autoridad en la ética secular, en la ética estoica de aquella época, y cómo entonces se reformula en la ética cristiana. Fíjense ustedes que obviamente cuando nosotros vemos esta tabla doméstica, como se llama, o código doméstico, entendemos que no se trata de leyes de aplicación eterna y universal, ¿no es cierto?
hay que relacionarlas con la época y con la situación social. Por ejemplo, en el día de hoy no existen amos y esclavos al modo como existían en aquel momento, ¿no es cierto? Hoy en día la mujer ha tomado una autonomía completamente diferente a lo que era la mujer en la época patriarcal, que estaba completamente dedicada al hogar. Hoy en día la mujer trabaja, la mujer ocupa responsabilidades políticas, civiles, de todo tipo, ¿no es cierto? Ahora, a veces nosotros pensamos que tenemos que ir en contra de las desigualdades y es un poco difícil realmente ir en contra de las desigualdades porque en un momento en la sociedad medieval, en la sociedad feudal, aún en la sociedad del siglo I, existían en algún sentido las castas, pero luego entonces las castas, cuando se derrumba el feudalismo, son sustituidas por la burguesía y la emergencia del capitalismo. Entonces, en la sociedad de castas la desigualdad venía a través precisamente de las castas, de la posición social que uno ocupaba. Pero con el advenimiento del capitalismo las desigualdades vienen precisamente a partir del tener, a partir del capital. Quién tiene más y quién tiene menos. Y muchas veces quien tiene menos se convierte en esclavo de quien tiene más. Ahora, en las sociedades comunistas muchas veces el ser humano pasa a ser un esclavo del Estado. Entonces es bastante difícil eliminar las desigualdades. Es bastante difícil encontrar en nuestra sociedad un sistema que conjugue en una armonía perfecta la justicia por un lado y la libertad por el otro. Shakespeare decía, cuando dos jinetes cabalgan, siempre uno va adelante. Es decir, es muy difícil eliminar el egoísmo humano, es muy difícil eliminar la competencia humana. Pero el cristianismo nos presentó en aquella sociedad y nos presenta en nuestra sociedad también elementos para transformar desde adentro tanto la sociedad patriarcal como la institución de la esclavitud. No va directamente contra la sociedad patriarcal, no va directamente contra la institución de la esclavitud, sino que enseña a vivir de alguna manera en el Señor dentro de estas estructuras injustas y teniendo presente que el ser humano es pecador, de un modo que las injusticias vayan derrumbándose y vaya construyéndose una sociedad mejor. Ahora, entonces, ¿cuáles serían las enseñanzas fundamentales que encontramos aquí para la familia? En primer lugar, la enseñanza de la sujeción mutua. Escuchar al otro. La persona que no escucha al otro es una persona egoísta. Tener al otro como superior. Tratarlo como persona y no como una cosa. Cuando un marido dice a la mujer esta, o cuando una mujer le dice al hombre bueno, lo está tratando, lo está despersonalizando de algún modo, ¿no es cierto? Registrar las necesidades y los anhelos del cónyuge, ¿no es cierto? Yo atendía un matrimonio en el cual, bueno, la mujer se quejaba de que el esposo no la escuchaba, no escuchaba lo que le pedía. Y el esposo estaba tan imbuido dentro de sí mismo o en sí mismo que no era capaz de escuchar al otro. Bueno, sin diálogo, sin escuchar al otro no puede haber subordinación, no puede haber esta humildad que considera al otro en todos sus aspectos. Aún en sociedades como la sociedad democrática, ¿no es cierto? A veces también hay ausencia de diálogo, porque las autoridades se cierran a sus militantes, a sus propios partidos y no escuchan ni dialogan con la oposición, ¿no es cierto? Para llegar con el que tiene ideas diferentes, quizá a algunos consensos comunes. Bueno, entonces el primer aporte que nos hace este texto es el aporte de la subordinación mutua, subordinándonos los unos a los otros. Luego, en el caso de los esposos,
En segundo lugar, habla de la mujer que debe estar en subordinación y respeto al marido. Fíjense que no agrega nada nuevo. Versículo 22 dice, las mujeres a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Y el versículo 33 dice, en tal caso, que cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. ¿Sí? ¿Qué se le pide a la mujer? Sujeción y respeto hacia el marido. Aquí el matrimonio es el tipo y el antitipo es la relación de Cristo con la iglesia, que ahora vamos a ver. Es una analogía que se presenta, ¿no es cierto? Se compara el matrimonio con la relación de Cristo con la iglesia. Obviamente es una analogía que tiene sus limitaciones, porque fíjense que dice, las mujeres estén sometidas o estén subordinadas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, obviamente nadie puede estar sujeto al marido como al Señor, porque el Señor es perfecto y no es pecador, y el marido es imperfecto y es pecador, ¿no es cierto? Pero es muy importante esto, que no se le pide a la mujer más que lo que se le pide al marido y a lo que se le pide a cualquier cristiano. Pero en el caso especial de la relación con el esposo, la mujer debe darle un lugar especial al hombre, ¿no es cierto? Realmente la mujer es igual al hombre, pero es diferente. ¿Es igual en qué? Es igual en estatus. Dice Génesis 1:18 que Dios creó al ser humano, varón y mujer lo creó, a imagen de Dios lo creó. Dice Gálatas 3:28 que en Cristo no hay judío, ni gentil, siervo, ni libre, ni mujer, ni varón. O sea que todos son uno e iguales en Cristo. Sin embargo, la mujer y el varón son diferentes. El feminismo, bien entendido, fue con el tiempo adquiriendo prerrogativas y derechos para las mujeres que eran tenidas a un lado, ¿no es cierto? Injustificadamente. Pero en el matrimonio, qué importante es que la mujer le dé lugar al esposo. ¿Por qué? Porque si no la mujer se aferra a los hijos, se aferra inadecuadamente a los hijos. Y si la mujer no se abre al esposo y no le da lugar al esposo, no le da cabida, no le da entrada al esposo, no se abre al esposo como una flor abre su corola a la luz del sol, entonces por allí se cuelan los hijos con sus caprichos y con sus apegos, y realmente esto finalmente va a terminar haciéndole muy mal a los hijos. La tercera cosa que vemos es que cómo debe ejercer la autoridad el marido. Bueno, en esta sociedad patriarcal la autoridad se ejerce en el amor que se da y se entrega al otro. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es interesante, ¿no es cierto, esto? Porque el amor, la autoridad ya no se asocia con la tiranía, con la dictadura, con el maltrato, con el trato áspero y duro. No, sino se asocia con la oblatividad, con el amor que se da. Como en la sexualidad, donde la mujer se abre y el hombre entonces puede entrar en ella, penetrarla y realmente ser uno en Cristo. Ahora, el ser humano está llamado a llenar de luz a su esposa y de gloria, como una mujer ataviada para la boda, ¿no es cierto? Porque Cristo se entregó a la iglesia, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Cristo se entregó a la iglesia para santificarla, para presentarla sin mancha ni arruga, en todo su esplendor, en todo su brillo, en toda su gloria, ¿no? Ahora, así entonces debe entregarse el marido a la mujer, para presentarla de esa manera. Ahora, la iglesia no es una extensión de la encarnación de Cristo.
Cristo fue sin pecado, la iglesia es pecadora. Entonces, Cristo se entregó para santificar a la iglesia. No es que la iglesia ya es perfecta, ya es completamente santa. Ya comenzó a vivir en la santidad, pero la santidad todavía la espera. Entonces el amor entre los esposos debe ser no solo un amor eros, que ama al otro por lo que el otro es, por lo que el otro vale, por lo que el otro tiene, por su belleza, por su inteligencia, por lo que fuera, sino es un amor ágape, que lo ama a pesar de sus pecados, que se entrega a pesar de sus debilidades. Como Cristo se entregó a la iglesia con el objetivo de santificarla. La santidad no es un estado de perfección farisaica, ni un logro meramente individualista. La santidad se logra en el cuerpo, que es la iglesia, en forma corporativa. Es un ya y es un todavía no. Cuando la iglesia, lejos de ser arrogante y orgullosa, es una iglesia que confiesa sus pecados, que se arrepiente, que pide perdón y perdona, que ama y sirve al prójimo y al necesitado. Cuando es una iglesia que adora, anticipa entonces el estado de glorificación y santidad absoluta de la adoración celestial. Entonces, no busquemos la santidad en la soledad meramente, solamente. Es muy importante la oración, la meditación, la búsqueda del Señor a solas, pero hagámoslo también y ante todo en el cuerpo que es la iglesia, cuando compartimos la mesa del Señor, cuando nos relacionamos con los demás, porque la santidad se logra en la relación con los demás, en el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, la autoridad se ejerce en la protección y en el cuidado del esposo hacia la esposa. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, él mismo el Salvador del cuerpo. Bueno, obviamente Cristo es el Salvador del cuerpo, que es la iglesia. El esposo no es el Salvador de la esposa. Todos tenemos un solo Salvador, que es Cristo. Por eso Dibelius decía que este pasaje, que este texto, que el Salvador del cuerpo había sido un agregado. Pero nosotros entendemos también acá que puede entenderse remitiéndonos a las antiguas ideas donde el hombre redimía a la mujer. Cuando, por ejemplo, un varón se casaba con una mujer, es como que la redimía, la rescataba. Esa era la figura un poco, ¿no? También podría entenderse esto de Salvador como protector. Por eso yo decía que la autoridad se ejerce en la protección y en el cuidado de la mujer. Interesante, porque dice: así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Es una relación esta de autoridad entre la cabeza y el cuerpo, y la figura es muy importante porque no se trata de una autoridad externa, sino de una autoridad interna, orgánica. La cabeza cuida al cuerpo, la cabeza hace que el cuerpo se mantenga en equilibrio. A la vez la cabeza recibe aquello que viene del cuerpo para ordenar, ¿no es cierto? Para dar equilibrio. O sea, se trata de una mutualidad, se trata de algo orgánico, se trata de un amor orgánico, ¿no? Ahí tenemos el mito de Génesis 2:23, donde dice que Dios toma a la mujer del varón, y entonces el varón dice: bueno, ella es cuerpo de carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Es como el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es como el amor de una madre a un hijo. Es un amor que supera cómo es, cómo no es. Es un amor que siempre va a estar. Ahora, en quinto lugar, el matrimonio es el fundamento del hogar.
Fíjense el versículo 31, dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Bueno, hay que dejar de ser hijo para ser padre, hay que dejar de ser hija para ser madre. Yo conozco casos, situaciones donde la mujer, antes de consultarle algo al marido, lo comenta con la madre. O el marido, antes de consultar algo con la mujer, lo comenta con su propia padre o con su propia madre. Bueno, hermanos, ser matrimonio es dejar de depender. Dejará el hombre a su padre y a su madre, cortarán ambos el cordón umbilical, ¿no es cierto? Para que haya un matrimonio que se consolida, debe haber entonces separación del hogar paterno, y entonces de este matrimonio consolidado, donde ambos forman un bloque en común, digamos, va a depender la salud mental de los hijos. Ahora entonces va a hablar de una sexta enseñanza. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Fíjense que actualmente vemos una cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, los bancos de semen y las mujeres que les da lo mismo, o sea, tener una pareja o tener un hijo de un banco de semen de un NN. Es como si el varón no tuviera importancia, y el varón tiene importancia fundamental en la existencia de la familia. Se pasa de un feminismo legítimo donde se lucha por los derechos de la mujer a ignorar al varón y a subestimarlo y a tenerlo como un don nadie, ¿no es cierto? Hay matrimonios también donde mandan los hijos. Ya Freud hablaba de su majestad el bebé. Bueno, a veces su majestad tiene 6, 7, 8, 10 años y manda sobre los padres. Ahora, hermanos, los padres son los que portan la ley, son la célula original del hogar. Y precisamente son los que hacen o marcan las leyes que son fundamentales a todas las leyes y que están en la base de los 10 mandamientos. La prohibición del incesto y la ley de la exogamia. O sea, los niños que no reciben la ley van a tener problemas luego, van a tener problemas con la autoridad, en el colegio, en sus trabajos, con sus empleadores, ¿no es cierto? Los niños buscan un límite, los niños buscan poder limitar su egoísmo y poder tener precisamente límites y confrontarse con ciertas faltas. ¿Para qué? Para que a partir de esas faltas puedan construir algo propio, ¿no es cierto? Una niñita se cuenta que estaba molestando a su madre de alguna manera y haciendo una travesura detrás de la otra, y de vez en cuando y en forma un poco desinteresada la madre le daba un regaño, un reto por ahí, pero sin la menor importancia, y la niña seguía haciendo travesuras y seguía haciendo travesuras, y la madre por ahí soltaba algún regaño, algún reto, hasta que finalmente se sentó sobre el sillón y dijo: ojalá estuviera mi papá para hacerme portar bien. Si un niño no crece en medio del caos, en medio de la falta de límites, un niño necesita precisamente esto, necesita ser instruido en la instrucción del Señor, ¿no es cierto? Y entonces un niño necesita obedecer a los padres y honrar luego al padre para que le vaya bien y para que tenga larga vida sobre la tierra. Ahora, por otro lado, los padres deben ejercer la autoridad en enseñanza y disciplina. Fíjense ustedes: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Es decir, no haciendo ostentación de poder, ni de crueldad, ni provocando ira en los hijos, ni teniendo con los hijos descargas que tienen que ver con frustraciones propias, ni por falta de tiempo
o de oportunidad dejar pasar lo que hacen los hijos o por pereza. No, muy por el contrario, los padres deben disciplinar. Disciplinar viene de discipular y discipular quiere decir enseñar. Enseñar a los hijos en toda disciplina y amonestación del Señor. Entonces, fíjense, en disciplina y amonestación del Señor. Cuando un padre ora y confiesa sus pecados, cuando un padre adora al Señor, depende del Señor, y una madre también, los hijos ven el ejemplo y los hijos toman este ejemplo y nosotros tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos. Finalmente, quiero decir una sola palabra porque en nuestra época no existen, supuestamente, soy un poco irónico con esto, esclavos al modo como existían en la época patriarcal, ¿no? Pero me gustaría decir dos palabritas en relación al trabajo, porque finalmente los siervos eran trabajadores. Y es que se debe trabajar para el Señor y no para el ojo del hombre, no para el ojo del empleador, no para el ojo del amo, sino para los hombres. El trabajo debe hacerse con excelencia, hermanos. Como si lo hiciéramos al Señor, como si le devolviéramos al Señor algo de esa potencialidad, de esa capacidad de trabajar que Él primero nos dio a nosotros. Y los empleadores, todos aquellos que tienen personas a su cargo, deben tratar a sus empleados no con arrogancia, sino entendiendo que ellos también son siervos y que su dueño está en los cielos y que su dueño no hace acepción de personas. Hermanos, hasta aquí el mensaje de hoy. Pero yo quisiera decir como corolario de todo esto, que la ética cristiana fue desde adentro y a través de estos principios transformando las relaciones humanas, las relaciones dentro del hogar y aún con el tiempo favoreciendo la abolición de la esclavitud. Bueno, ¿hay nuevas formas de esclavitud hoy? Sí las hay. La Iglesia debe seguir entonces el ejemplo de Cristo, las pisadas de Cristo, para que cada vez haya menos desigualdades, para que cada vez haya más justicia, para que cada vez el hogar sea cada día más, la familia sea cada día más el fundamento de una buena sociedad. Hoy en día se quiere destruir la familia y necesitaría otra media hora para hablar de esto, pero nosotros los cristianos debemos consolidar la familia. Y la familia se considera sobre la base del ejemplo de Cristo. Dios nos bendiga y nos ayude. Nos ayude como esposos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Como esposas a respetar a nuestros esposos y abrirnos a ellos. Como padres a enseñar y a criar a nuestros hijos con el ejemplo y también con la amonestación del Señor y con toda enseñanza. A los hijos a obedecer a los padres y a honrarlos. Y a todos los trabajadores a trabajar como para el Señor y no para el ojo del hombre. Y a todos los empleadores a no amenazar, a no tratar con arrogancia a los empleados, sino antes bien, saber que ustedes tienen un dueño en los cielos y que Dios no hace acepción de personas. Que el Señor nos bendiga.